Estos son los 20 animales que sobrevivirían a un apocalipsis nuclear, ordenados de 20 a 1. Algunos ya viven en las ruinas radiactivas de Chernóbil, y el número 1 es sencillamente casi imposible de matar. Empezamos por el número 20, el lobo gris. Mide hasta 1,6 metros de largo y pesa entre 40 y 80 kilos. Vive en bosques y estepas de Europa, Asia y Norteamérica, y desde hace décadas ha hecho algo que nadie esperaba: convertir uno de los lugares más contaminados del planeta en su reino. Tras el desastre de Chernóbil en 1986, los humanos huyeron de una zona de exclusión de unos 2.600 kilómetros cuadrados, y los lobos ocuparon ese vacío. Hoy prosperan allí en mayor número que en muchas reservas limpias. Lo más inquietante es la conclusión de los científicos. Para estos depredadores, la ausencia de seres humanos pesa más que toda la radiación de fondo del lugar. Cazan ciervos y jabalíes entre edificios abandonados, crían a sus camadas en pueblos fantasma y reinan sobre un paisaje que para nosotros sigue siendo demasiado peligroso para vivir. En un mundo sin humanos, el lobo no solo sobrevive, gobierna. En el número 19 sube la rareza, porque este animal estaba prácticamente extinto y resucitó precisamente en el infierno. El caballo de Przewalski. Es el último caballo verdaderamente salvaje del planeta, robusto, de color arena, más bajo y compacto que un caballo doméstico. Llegó a desaparecer por completo de la naturaleza, sobreviviendo solo en cautividad. Y entonces ocurrió lo inesperado. En 1998 soltaron alrededor de 3 docenas de ejemplares dentro de la zona de exclusión de Chernóbil, y en lugar de morir, se multiplicaron. Hoy más de 150 campan a sus anchas por un territorio radiactivo más grande que algunos países pequeños. Lo más perturbador es cómo se han adaptado. Las cámaras ocultas los han grabado refugiándose dentro de los graneros y las casas abandonadas por las personas, usando nuestras ruinas como establos para protegerse del frío y de los insectos. Una especie que el mundo dio por perdida ha encontrado su santuario en el lugar que nosotros tuvimos que abandonar. Si la humanidad desapareciera mañana, este caballo apenas notaría la diferencia. El número 18 es un superviviente nato que ya come en suelo radiactivo sin inmutarse: el jabalí. Un macho adulto supera los 200 kilos de músculo sobre patas cortas y vive en bosques y montes de medio planeta. Lo que lo hace tan difícil de erradicar es su dieta y su biología. Come absolutamente de todo: raíces, bellotas, carroña, hongos que crecen bajo tierra, y se reproduce a una velocidad asombrosa, con camadas numerosas varias veces al año. En Chernóbil y en Fukushima, los jabalíes se han convertido en uno de los animales más abundantes, osando entre la tierra contaminada en busca de comida. Y aquí está lo más inquietante: precisamente por escarbar y comer setas y tubérculos que concentran material radiactivo, sus cuerpos acumulan niveles de contaminación altísimos. Y aún así, siguen vivos, sanos y criando sin parar. Son tan resistentes y prolíficos que las autoridades no logran controlar sus poblaciones ni en condiciones normales. Dale al mundo un cataclismo, retira a los cazadores, y el jabalí simplemente heredará los bosques. El número 17 cambia la radiación por la pura resistencia a la escasez: el camello. Mide hasta 2 metros de altura y pesa más de 600 kilos. Vive en los desiertos de Asia y África, los entornos más hostiles, secos y abrasadores del planeta. Un apocalipsis nuclear no es solo radiación, es un mundo arrasado, sin agua limpia, sin comida y con temperaturas extremas. Y para eso, pocos animales están tan preparados. El camello puede pasar más de una semana sin beber, perder hasta el 25% de su peso corporal en agua y recuperarlo bebiendo cantidades enormes en pocos minutos. Su joroba almacena grasa que le da energía cuando no hay nada que comer. Cierra los orificios nasales contra la arena, tiene pestañas dobles y soporta calor que mataría a casi cualquier mamífero. Lo más perturbador es su frialdad biológica. Deja que su propia temperatura corporal suba varios grados durante el día para no malgastar agua sudando. En un planeta convertido en desierto tóxico, el camello seguiría avanzando paso a paso, donde todo lo demás caería deshidratado. El número 16 vive escondido bajo tierra, casi como si ya tuviera su propio búnker: la rata topo desnuda.
Mide apenas 8 a 10 centímetros, está casi calva y arrugada y habita en colonias subterráneas del este de África con cientos de individuos. Es uno de los animales más extraños y resistentes que existen. Puede sobrevivir 18 minutos sin absolutamente nada de oxígeno. Cuando el aire se agota, su corazón frena, pierde el conocimiento y cambia su metabolismo para quemar fructosa en lugar de glucosa, algo casi único en un mamífero. Vive hasta 37 años, una eternidad para un roedor de su tamaño, y es extraordinariamente resistente al cáncer, hasta el punto de que apenas se han documentado casos. Apenas siente ciertos tipos de dolor y tolera ambientes cargados de dióxido de carbono que asfixiarían a otros. Lo más inquietante es lo bien que encaja con un mundo arrasado. Bajo tierra, protegida de la radiación y el fuego de la superficie, respirando un aire viciado que para ella es lo normal, esta criatura podría aguantar el desastre sin apenas enterarse. El número 15 ya nos dio una pista en el primer segundo de este vídeo. El escorpión mide de pocos centímetros a más de 20 según la especie y vive en desiertos, selvas y montañas de casi todo el planeta. Su lugar en esta lista no es casualidad. Cuando Francia hizo estallar bombas nucleares en el Sahara, los escorpiones estuvieron entre los poquísimos animales que aparecieron vivos cerca del punto cero. Y lo mismo se observó en los campos de pruebas de Estados Unidos. Soportan dosis de radiación que pulverizarían a un ser humano. Y aquí está lo más perturbador. Su cuerpo es una máquina de ahorro extremo. Un escorpión puede vivir hasta un año entero con una sola comida, ralentizando su metabolismo a niveles increíbles y resiste meses sin agua. Su exoesqueleto, además, brilla bajo la luz ultravioleta, una rareza cuya función aún se debate. Frío, calor, hambre, sequía, radiación. Lleva 400 millones de años sobreviviendo a todo, desde mucho antes que los dinosaurios. Un hongo atómico apenas sería el último de una larguísima lista de catástrofes que ya ha visto pasar. ¿Cuál de estos primeros supervivientes te ha sorprendido más? ¿El caballo que vive en los graneros de Chernóbil o el escorpión que aguantó una bomba? Déjamelo en los comentarios porque a partir de aquí entramos en los maestros absolutos de la radiación. En el número 14 llegan las verdaderas campeonas de resistir veneno radiactivo, las hormigas. Una sola obrera mide milímetros, pero su fuerza está en el conjunto. Viven en colonias de miles o millones de individuos, prácticamente en cada rincón de tierra firme del planeta. Mientras a un humano una dosis de apenas 5 grises de radiación puede matarlo, algunas especies de hormiga han sobrevivido a dosis de hasta 2.250 grises. Más de 400 veces lo que nos resultaría letal. Lo que las hace casi indestructibles como especie es su organización subterránea. Sus nidos se hunden metros bajo tierra, en cámaras que las protegen del calor, la onda expansiva y buena parte de la radiación de la superficie. Y aquí está lo más inquietante. Una colonia funciona como un solo organismo. Aunque mueran miles de obreras, mientras la reina sobreviva en lo más profundo del hormiguero, la colonia entera puede reconstruirse desde cero. No necesitas salvar a un individuo, necesitarías destruir el nido entero, una y otra vez, en todos los continentes a la vez. Sencillamente imposible. El número 13 es tan resistente que los científicos la usan precisamente para estudiar la radiación, la mosca de la fruta. Mide apenas 3 milímetros y vive donde haya algo en descomposición, es decir, en casi cualquier parte. Su capacidad de aguante es asombrosa. Las moscas de la fruta adultas han sobrevivido a dosis de radiación de unos 1.600 grises, una cifra que deja en ridículo nuestra frágil tolerancia. La razón está en su biología. Sus células se dividen rápido, pero su cuerpo es simple, y muchas de sus fases son sorprendentemente robustas frente al daño en el ADN. Y aquí está lo más perturbador para un mundo postapocalíptico. Se reproducen a una velocidad de vértigo. Una sola hembra puede poner cientos de huevos y una nueva generación está lista en apenas días. Eso significa que, incluso si la radiación matara a una parte enorme de la población, las supervivientes repondrían sus números casi al instante, evolucionando generación tras generación para tolerar todavía más. No ganan por ser duras una a una. Ganan por ser incontables y eternas. El número 12 supera incluso a la legendaria cucaracha en una prueba clave.
el escarabajo de la harina. Es pequeño, pardo, de pocos milímetros, y vive en granos almacenados, despensas y suelos de todo el mundo. Aquí viene el dato que pocos conocen. Cuando los investigadores compararon la resistencia de varios insectos a la radiación, sometiéndolos a dosis demenciales, descubrieron algo inesperado. A 100.000 rats, una cantidad que mata a cualquier mamífero 1000 veces. Todas las cucarachas habían muerto, pero alrededor del 10% de los escarabajos de la harina seguían vivos. Lo más inquietante es la combinación con su estilo de vida. Se alimentan de grano seco almacenado, justamente el tipo de reserva que podría quedar en silos y almacenes tras un colapso, y soportan ambientes secos y con poca comida durante muchísimo tiempo. Un insecto diminuto anónimo al que nadie tiene en mente podría acabar siendo uno de los herederos silenciosos de un planeta arrasado, masticando los últimos restos de las cosechas humanas, mucho después de que nos hayamos ido. El número 11 se va al agua y desafía algo casi imposible: vivir sin agua. Es el pez pulmonado, un pez primitivo que mide hasta 2 metros y vive en ríos y charcas de África, Sudamérica y Australia. Su superpoder es la estivación. Cuando su charca se seca, en lugar de morir, se entierra en el barro. Segrega una baba que se endurece formando un capullo protector a su alrededor. Reduce su metabolismo casi a la nada y respira a través de pulmones rudimentarios, no solo branquias. Y aquí está lo más perturbador. Puede permanecer así, momificado en vida dentro del lodo, durante meses e incluso años, esperando a que vuelva la lluvia. En un apocalipsis que envenenara ríos y secara la superficie, este pez simplemente se enterraría y apagaría su cuerpo hasta que el mundo fuera de nuevo habitable. Es una de las pocas criaturas capaces de pausar su propia existencia y reanudarla cuando le convenga. Mientras los demás peces se asfixian en aguas muertas, el pez pulmonado se acuesta en el barro y espera. El número 10 lleva su búnker pegado al cuerpo desde hace más de 200 millones de años. La tortuga. Las hay diminutas y otras gigantescas, de más de 1 metro y cientos de kilos, repartidas por casi todos los continentes y océanos. Su caparazón es una coraza ósea que la protege de golpes, depredadores y buena parte de las agresiones del entorno. Pero lo que de verdad la convierte en superviviente del fin del mundo es su metabolismo. Muchas tortugas pueden pasar meses sin comer, ralentizar su cuerpo hasta extremos increíbles, y algunas especies acuáticas aguantan larguísimos periodos sin apenas oxígeno, hibernando en el fondo helado de los estanques. Y aquí está lo más inquietante. Las tortugas y sus parientes ya sobrevivieron a la gran extinción que borró a los dinosaurios hace 66 millones de años. Ese impacto de asteroide que oscureció el cielo del planeta entero, una catástrofe global muy parecida a un invierno nuclear. Lo lograron entonces. No hay ninguna razón para pensar que no volverían a lograrlo. La tortuga ya ha visto acabarse un mundo y siguió caminando lenta y blindada. El número 9 es un fósil viviente que ha sobrevivido a todo lo que el planeta le ha lanzado. El cocodrilo. Las especies mayores superan los 6 metros y la tonelada de peso, y viven en ríos y pantanos de África, Asia, América y Australia. Su anatomía está prácticamente sin cambios desde la época de los dinosaurios, y por una buena razón: funciona. Aguanta meses sin comer gracias a un metabolismo lentísimo. Encaja a temperaturas extremas y posee un sistema inmune feroz que combate infecciones en las aguas más sucias. Y aquí está lo más perturbador. Los cocodrilos y sus parientes ya sobrevivieron a la misma extinción masiva que aniquiló a los grandes dinosaurios, cuando el cielo se cubrió de polvo y la comida desapareció durante años. Mientras gigantes colosales se extinguían, estos reptiles de sangre fría, capaces de pasar muchísimo tiempo sin alimentarse, resistieron en sus ríos y pantanos. Un invierno nuclear, con sus cielos oscuros y su hambruna prolongada, sería para ellos un eco lejano de un apocalipsis que sus antepasados ya superaron. Pocos animales encarnan mejor la palabra superviviente. Lo que viene a partir de ahora es todavía más extremo. Suscríbete ahora para no perderte ninguno de los últimos puestos, porque los animales que quedan ya no solo aguantan la radiación, rozan directamente lo imposible. El número 8 es el rey indiscutible de los océanos desde mucho antes de que existieran los árboles.
el tiburón. Los hay desde menos de 1 metro hasta el tiburón ballena, de más de 12 metros, y patrullan todos los mares del planeta. Su linaje lleva alrededor de 450 millones de años en el agua, lo que significa que los tiburones son más antiguos que los dinosaurios y que el propio anillo de Saturno, según algunas estimaciones. En ese tiempo han sobrevivido a las 5 grandes extinciones masivas de la historia de la Tierra, eventos que borraron a la mayoría de las especies del planeta. Y aquí está lo más inquietante. El océano profundo es uno de los lugares más protegidos frente a un cataclismo en la superficie. Bajo cientos de metros de agua, lejos de la radiación directa del fuego y de la onda expansiva, los tiburones de aguas profundas seguirían cazando en una oscuridad que apenas notaría el caos de arriba. Algunas especies aguantan presiones aplastantes, frío extremo y largos ayunos. Mientras el mundo terrestre arde, las profundidades permanecen y con ellas sus depredadores más antiguos. El número 7 ha hecho algo que ningún otro animal complejo ha logrado: derrotar a la muerte por vejez. Es la medusa inmortal, la Turritopsis dorni, un ser diminuto de apenas 4 o 5 milímetros que flota en mares templados de todo el planeta. Cuando envejece, sufre una herida grave o pasa hambre. No muere, revierte su propio cuerpo a una fase anterior de su vida. Vuelve al estado de pólipo del que partió y empieza de nuevo, reiniciando su ciclo biológico desde cero. Y aquí está lo más perturbador. En teoría, puede repetir ese proceso de forma indefinida, escapando de la vejez una y otra vez. En un mundo post-apocalíptico, donde el estrés, el hambre y las heridas serían constantes, esta criatura respondería a cada amenaza haciendo lo que mejor sabe: rebobinar su vida y volver a crecer. No es invulnerable a un depredador, pero el tiempo, ese enemigo que vence a todo lo demás, no tiene poder sobre ella. Mientras los grandes animales se extinguen, esta mota gelatinosa simplemente seguiría reiniciándose en silencio bajo el agua. El número 6 parece sacado de la ciencia ficción: la artemia o camarón de salmuera. Un crustáceo de pocos milímetros que vive en lagos salados y salinas tan extremas que casi ningún otro animal soporta. Su arma secreta son los quistes. Cuando las condiciones se vuelven imposibles, sus huevos entran en un estado de vida latente, una pausa biológica total en la que el metabolismo se detiene casi por completo. Y aquí está lo más inquietante: esos quistes pueden permanecer secos, congelados y aparentemente muertos durante años, incluso décadas, y resistir temperaturas extremas, falta total de oxígeno y hasta el vacío. Cuando vuelven a encontrar agua con la salinidad adecuada, eclosionan como si nada hubiera pasado. Es la razón por la que se venden como las famosas mascotas instantáneas que reviven al echarlas en agua. En un planeta arrasado, esos huevos diminutos podrían sobrevivir enterrados en sedimentos secos durante todo el caos, esperando pacientemente a que un charco de agua salada les diga que ya es seguro volver a la vida. Una especie que sabe esconderse del apocalipsis dentro de una cápsula del tiempo. El número 5 es invisible para nuestros ojos, pero está literalmente en todas partes: el nematodo, un gusano microscópico del que hay billones bajo cada paso que das. Se han encontrado nematodos en el hielo de la Antártida, en fuentes termales hirviendo y a kilómetros de profundidad dentro de la corteza terrestre, en minas donde el calor y la falta de oxígeno deberían impedir cualquier vida animal. Algunos resisten radiación, sequedad y temperaturas extremas, entrando en estados de letargo. Y aquí está lo más perturbador: en experimentos recientes, científicos han logrado revivir nematodos que habían permanecido congelados en el permafrost siberiano durante decenas de miles de años. Despertaron, se movieron y se reprodujeron como si solo hubieran echado una larga siesta desde la última edad de hielo. Una criatura capaz de pausar su biología durante milenios y reanudarla intacta no tendría ningún problema en esperar, bajo tierra, a que pasara la peor radiación de un invierno nuclear. Diminutos, incontables y casi inmortales en su latencia, los nematodos podrían heredar el subsuelo de un planeta vacío. ¿Te imaginabas que un gusano invisible podía volver de entre los muertos tras 40.000 años? Pues lo que queda es aún más increíble. Activa la campana para no perderte el número 1, porque es el ser más indestructible que conoce la ciencia. El número 4 desafía a la muerte rearmándose desde sus propios pedazos.
La hidra, un animal de agua dulce de apenas 1 centímetro, con forma de tubo y unos tentáculos finos en un extremo. Lo extraordinario de la hidra es que parece no envejecer. Su cuerpo está hecho casi por completo de células madre que se renuevan constantemente, de modo que, en ausencia de depredadores y accidentes, no muestra signos claros de deterioro por el paso del tiempo. Y aquí está lo más inquietante. Si la cortas en trozos, cada fragmento que contenga el tejido adecuado puede regenerar una hidra completa y funcional. Puedes triturarla casi por completo, y mientras queden las células correctas, se reconstruye. Un daño que destruiría a cualquier otro animal. Para ella es solo una oportunidad de multiplicarse. En un entorno hostil y radiactivo, esa capacidad de reparación constante de sus tejidos sería una ventaja brutal frente al daño celular que provoca la radiación. Es una criatura diseñada casi literalmente para no rendirse nunca ante una herida. El número 3 es la leyenda que todos esperabais en esta lista: la cucaracha. Mide pocos centímetros y vive prácticamente en cada rincón habitado del planeta. Su fama de superviviente nuclear no es del todo un mito. Mientras a un humano lo mata una dosis de apenas 5 grises, las cucarachas han sobrevivido a niveles de radiación entre 6 y 15 veces superiores a la dosis letal humana, con registros de ejemplares vivos tras unos 10.000 rats. El secreto está en sus células. Se dividen despacio y solo en momentos concretos. Y es justo durante la división cuando la radiación hace más daño. Aguantan semanas sin comer, días sin respirar de forma continua y pueden sobrevivir incluso sin cabeza durante días, porque respiran por orificios repartidos en el cuerpo. Y aquí está el detalle más perturbador. Lo que de verdad las hace imparables es su número y su velocidad de reproducción. Una hembra puede generar cientos de descendientes, adaptándose a cada veneno que inventamos. No serían invencibles ante el calor del estallido, pero lejos del punto cero, en grietas y sótanos. Las cucarachas seguirían correteando mientras nosotros desaparecemos. Antes de revelar el número 1, piénsalo un momento. Ya hemos visto lobos reinando en Chernóbil, gusanos que vuelven de la muerte tras milenios congelados, y a la mismísima cucaracha, la reina del apocalipsis, en el puesto número 3. ¿Qué clase de criatura podría superar a todas ellas? La respuesta es tan pequeña que no la verías ni delante de tus ojos. Pero antes, el número 2, el animal más resistente a la radiación que se conoce con datos en la mano, el rotífero bedeloideo. Es un ser microscópico de medio milímetro que vive en el agua del Musgo, en charcos temporales y hasta en la Antártida y el desierto de Atacama. Aquí está lo asombroso. Los rotíferos bedeloideos soportan dosis de radiación de hasta 1000 grises, cantidades que superan a casi cualquier otro animal estudiado, incluida la cucaracha. Cuando la radiación destroza su ADN en cientos de pedazos, ellos lo reparan y siguen reproduciéndose como si nada. Y lo más perturbador es de dónde viene ese superpoder. Estos animales llevan millones de años reproduciéndose sin machos, solo hembras, y sobreviven secándose por completo en cualquier etapa de su vida, despertando al recibir una gota de agua. Esa capacidad de resucitar de la desecación les dio de regalo una maquinaria de reparación de ADN tan brutal que la radiación apenas los detiene. Son, hasta donde sabemos, los animales que mejor reparan su propio genoma del planeta entero. Y llegamos al número 1, el ser vivo más indestructible que conoce la ciencia, el tardígrado, también llamado oso de agua. Mide menos de 1 milímetro y vive literalmente en todas partes, desde el musgo de tu tejado hasta el fondo del océano. No parece gran cosa, pero es lo más cercano a lo invencible que existe. Soporta temperaturas desde casi el cero absoluto, unos 272 grados bajo cero, hasta más de 150 grados de calor. Aguanta dosis de radiación cientos de veces superiores a las que te matarían a ti. Resiste presiones mayores que las del fondo marino más profundo. Puede pasar casi una década sin agua, secándose hasta convertirse en una cápsula vidriosa en la que su metabolismo prácticamente se detiene, y resucitar con una sola gota. Y aquí está lo definitivo. Ha sobrevivido al vacío y a la radiación del espacio exterior,
y ya estaba aquí cuando ocurrieron las 5 grandes extinciones masivas del planeta. Ni el fuego, ni el frío, ni la radiación, ni el vacío del cosmos han logrado borrarlo. Un apocalipsis nuclear para el tardígrado sería simplemente otro mal día del que despertar. Hemos recorrido un mundo arrasado de principio a fin. Lobos que heredan ciudades muertas, escorpiones que aguantan bombas, gusanos que vuelven de entre los hielos y un oso de agua que ni el espacio puede matar. Y si algo deja claro esta lista es que la vida, por mucho que la golpemos, encuentra siempre una grieta por la que seguir. Puede que nosotros no sobreviviéramos a nuestro propio fin del mundo, pero el planeta, casi con total seguridad, seguiría latiendo. Ahora dime tú, ¿cuál te ha parecido el superviviente más imparable de los 20? Déjamelo en los comentarios, dale like si has aguantado hasta el final y suscríbete para más rankings como este. Nos vemos en el próximo video.